Mike se emborrachó una noche y dejó embarazada a una chica. Para cuando me enteré, la niña ya tenía 6 meses. Dijo que si nos quedábamos con el bebé podríamos volver a la normalidad. Negué con la cabeza y le pregunté con terquedad, entre este niño y yo, ¿a quién eliges? Ese día guardó silencio un buen rato y no pudo darme una respuesta. Pero después de mi desaparición, se arrepintió. Casada con Mike durante 5 años, nunca imaginé que terminaríamos así. Afuera del hospital, Mike ayudó con cuidado a una joven y hermosa a bajar las escaleras. Me quedé cerca, mirando fijamente a Mike, cuyo rostro rebosaba ternura. Su mirada vaciló y evitó mi mirada rígidamente. La chica embarazada que estaba a su lado también me miró con lágrimas en los ojos. Tras ayudarla a subir al coche sin problemas y darle algunas instrucciones, Mike finalmente se acercó a mí. Sus pasos eran tranquilos y firmes, sin el pánico que mostró cuando lo pillé desprevenido. ¿Por qué estás en el hospital? No me siento bien, dijo preocupado, extendiendo la mano para tocarme la frente. Me aparté. ¿Quién es? Mike no respondió a mi pregunta, pero me abrazó para consolarme. Ella no importa. Te lo explicaré todo cuando volvamos, ¿de acuerdo? Su suave voz finalmente rompió mis defensas y las lágrimas comenzaron a caer. Obstinadamente levanté la cabeza, buscando una respuesta. Mientras lo dijera, le creería. Mike suspiró suavemente y luego me secó con cuidado las lágrimas de las comisuras de los ojos. El niño es mío. Las lágrimas se me pegaban a la cara y sentía como si hubiera olvidado cómo respirar. Tenía los labios rojos y mordidos, y me solté de su abrazo, retrocediendo a cada paso. En ese momento Mike por fin mostró verdadera ira. Me acercó de nuevo mirándome con dolor. Betty, puedes culparme, pero no puedes torturarte. No entendía por qué hizo tal cosa, pero aún así me mostró una faceta que me amaba. En nuestro silencioso enfrentamiento, la chica del coche salió. Vuelve, dijo Mike con frialdad, sin rastro de cordialidad. La niña miró al hombre con timidez, pero no se fue, sus ojos reflejaban una nueva determinación. Betty, Mike y yo no somos lo que crees. Esta niña fue un accidente. Ella esbozó una sonrisa amarga. Si pudiera, no lo querría más que a nadie. Mi visión se nubló, incapaz de ver con claridad la expresión del hombre. Pero conociéndolo bien, aún podía sentir que la frialdad que tenía al principio había desaparecido hacía tiempo. Basta, deja de hablar. Los celos y el resentimiento me inundaron el corazón, y me derrumbé gritando. La niña temblaba de miedo y casi se cae, pero el hombre la atrapó rápidamente en sus brazos. Me quedé mirando la escena con la mirada perdida, mientras un pensamiento cruzaba mi mente. De repente corrí hacia ellos. Justo cuando estaba a punto de tocar el vientre hinchado de la chica, una fuerza poderosa me empujó. Me senté en el suelo, levantando la palma raspada y esbozando una sonrisa amarga. Mike miró la mano extendida con incredulidad, atónito. Ese día, Mike dejó a la chica embarazada de 6 meses y me llevó a casa. Pero sabía que ya no había futuro para él ni para mí. De vuelta en casa, Mike me dio una explicación. Me quedé sentada en la cama, inmóvil, un buen rato. Mientras tanto, él estuvo de pie en el balcón de mi habitación, fumando toda la noche. Sabía que estaba usando el dolor autoinfligido para hacerme sentir lástima. Cuando se trataba de mí, siempre sabía dónde estaba mi debilidad. Amanecía cuando Mike se dio la vuelta y entró, acercándose a mi lado. ¿Tienes hambre? ¿Qué quieres comer? Yo lo preparo. Lo llamé con voz ronca. Mike, tenemos que hablar. Se detuvo y no volvió la vista atrás durante un buen rato. Sabía que entendía mi personalidad, me importaban mucho estas cosas. Muchísimo. Aunque estaba borracho ese día y accidentalmente tuvo contacto con esa chica, jamás podría perdonarlo. Así que Mike me ocultó este asunto. Pero nadie esperaba que la desconocida, a quien apenas conocía de pasada, estuviera embarazada. Debido a su condición especial, no podía interrumpir el embarazo. Así terminaron las cosas hoy. Mike se fue, no se atrevió a afrontar lo que iba a decir. Sabía que me amaba. Si no lo hubiera hecho, no habríamos tenido una relación tan larga durante tantos años. Si no lo hubiera hecho,
no me habría malcriado hasta convertirme en alguien capaz de hacer berrinches y llorar a la menor provocación. Mike no regresó en toda la semana siguiente. Sin embargo, todos los días le preguntaba meticulosamente a la criada cómo estaba. La criada me dijo: señora, usted y su esposo son la pareja más amorosa que he visto. Si hay algo, mejor díganlo. Su esposo ha perdido mucho peso últimamente. La empleada doméstica llevaba muchos años con mi familia y nunca nos había visto discutir a Mike ni a mí. Incluso mi suegra, que antes no estaba satisfecha conmigo, poco a poco me aceptó porque Mike y yo vivíamos felices juntos. Sonó el teléfono, era Mike. Cuñada, Mike ha bebido demasiado. ¿Puedes venir a recogerlo? No te molestes con él. Después de colgar, la frustración en mi corazón no hizo más que crecer. En mi mente recordaba la silueta de Mike al irse, como si se hubiera doblado un poco. Aún no me atrevía a dejarlo allí solo. Tras un momento de forcejeo, recogí las llaves del coche. Salí a grandes zancadas. La puerta de la habitación privada estaba entreabierta, así que me quedé afuera sin entrar. Mike estaba borracho, despatarrado, con las extremidades abiertas, apoyado en el sofá sin ninguna dignidad. Frente a él estaba una chica embarazada. El amigo de Mike parecía un poco avergonzado. Deb, mi cuñada, se negó a venir y Mike no quería irse, así que no tuve más remedio que llamarte, dijo la chica con una sonrisa amable, mientras ayudaba a Mike a levantar un brazo. De repente él la apartó. Unos gritos de sorpresa sacaron a Mike de su estado de ebriedad. Miró a la mujer frente a él, con una sonrisa más lastimera que las lágrimas. Deb, todo es por tu culpa, Betty ya no me quiere. Mike repetía las mismas palabras una y otra vez, y luego empezó a buscar alcohol por todas partes. Nadie pudo detenerlo mientras agarraba la botella y bebía a sorbos, trago tras trago. De repente Deb le arrebató la botella de la mano al hombre y la estrelló violentamente contra el suelo. La sala privada quedó en silencio al instante. Incluso Mike, que hacía unos momentos estaba muy borracho, la miró en silencio y estupefacto. Mike, tu rabieta asustará a nuestro hijo. Levántate, estoy cansado, llévame a casa. Mike, que era casi como un rey en este lugar, nunca había recibido órdenes así, salvo yo. Todos creían que estaba enfadado y no se atrevía a respirar fuerte. Pero en ese ambiente sofocante, Mike no dijo nada. Se levantó lentamente, recogió su ropa y siguió a Deb en silencio. Salieron juntos. Me escondí en un rincón, observando a un hombre y una mujer que iban adelante. De repente sonreí. Sin embargo, había un matiz amargo en esa sonrisa. Seguí su taxi hasta un complejo residencial de lujo y vi a Mike bajar y subir con la chica. Una luz parpadeó en algún lugar del imponente edificio. Estuve sentado en el coche toda la noche observando, pero Mike no salió. A las 7 de la mañana, regresó con el desayuno. Miré esa figura tan familiar. Se fue en silencio, solo. Llamé a Mike, pero no le mencioné el divorcio. Miré al hombre que había adelgazado y aparté la mirada rápidamente. No fui a recogerte anoche. ¿Dónde te quedaste? Los dedos de Mike temblaron ligeramente. Después de un tiempo dijo: me quedé en la empresa. No podía expresar con palabras lo que sentía, no había mucha amargura. Pero sí mucha decepción. ¿Cuándo aprendió Mike a mentirme? La persona que una vez prometió ser honesta conmigo toda la vida había cambiado. No lo delaté porque para mí ya no importaba. ¿Ella, durante cuántos meses? La voz de Mike se quebró por unos segundos, como si no pudiera soportar hacerme daño. Casi 7 meses. Tras decir eso, se arrodilló ante mí, hundiendo la cabeza en mi regazo. Las lágrimas empaparon mi falda. Betty, me equivoqué, por favor, no me dejes. Que yo recuerde, Mike nunca había llorado. Ahora lloraba desconsoladamente. Al verlo así, también me dolió el corazón. Pero sabía que en ese momento no podía ablandarme. Haz que me encuentre con esa chica. Decidimos encontrarnos en casa de Deb. Mike me esperaba afuera. Deb se acarició suavemente el bajo vientre, con los ojos llenos de ilusión por el bebé. Esa noche las luces de la habitación estaban apagadas y estaba realmente aterrorizada.
Pero al día siguiente, cuando vi a Mike acostado a mi lado, sentí un momento de alivio. Mientras Deb hablaba, empezó a sonreír. Me miró aún con esa expresión dulce y hermosa. Betty, ahora que el hijo de Mike y yo está a punto de nacer, ¿por qué no nos dejas en paz? Sin Mike, la niña que tenía delante parecía otra persona. La verdad es que no me sorprendió demasiado. Porque la noche que fui a buscar a Mike, Deb me había mirado desde detrás de la puerta. Supe entonces que ya me había visto. Se levantó lentamente y empujó la puerta, que estaba bien cerrada. Dentro había una acogedora habitación infantil. Todo lo que había dentro fue seleccionado personalmente por Mike, quien decoró la habitación él mismo. Tiene esperanzas puestas en esta niña. De verdad quería conservar la compostura frente a Deb, quien me hacía alarde del amor paternal de Mike. Pero aún así me provocó. Resultó que Mike también tenía expectativas para este niño. No le era indiferente. Sentí como si me hubieran agotado todas las fuerzas. Me apoyé en la mesa del comedor con una mano y tiré un vaso de agua. El crujido me golpeó el pecho, rompiéndolo en 1000 pedazos. Mike oyó el ruido y me vio tambaleándome, mientras Deb yacía en el suelo gritando de dolor. Ese día, nunca olvidaré que la primera opción de Mike ya no era yo. Deb me dedicó una sonrisa triunfal, convencida de que había ganado. Al pasar junto a mí, Mike dudó un instante. Al final, me pasó por encima y llevó a Deb al hospital. En cuanto se fue, Mike no me miró. Me quedé allí un buen rato, asimilando poco a poco que me había abandonado. Lo seguí al hospital y para cuando llegamos, sus padres también habían aparecido. Resultó que lo sabían desde el principio, pero me lo ocultaron. Cuando me vieron acercarme, su madre me dio una bofetada. Si algo le pasa a mi nieto, ya verás cómo te lo arreglo. Mike se puso frente a mí de inmediato, arrastrándome tras él. Al ver esto, su madre se enojó aún más. Mike, está bien que la protejas normalmente, pero ahora intenta hacerle daño a tu hijo. Mike sonrió con la voz teñida de un desafío contenido. ¿Y qué? Si se había ido, se había ido. Si no hubieran dejado a esta niña en secreto, ¿cómo podría Betty estar tan desconsolada? Nadie sabía que cuando vio caer a Deb, su primera reacción fue, en realidad, de felicidad. Sintió cierto arrepentimiento por este inesperado giro de los acontecimientos. El médico salió de la sala y dijo que la niña se había salvado. Los padres de Mike entraron apresuradamente, preocupados por Deb. Pero Deb seguía mirando a Mike, de pie en la puerta, lastimoso y vulnerable. Se atrevió a conspirar contra mí, ¿cómo iba a dejar que lo lograra? Le enseñé mi mejilla izquierda hinchada para que sintiera lástima por mí y le dije a Mike, no quiero quedarme más aquí. Me llevé a Mike conmigo. Al irme, miré a Deb, que yacía en la cama del hospital, y le devolví la misma sonrisa. Al menos por ahora, Mike seguía favoreciéndome. Pero incluso ese favor, ya no lo quería. Aunque Mike creía que había aceptado al niño, ya había empezado a prepararme para irme. Empaqué mis cosas y preparé los papeles del divorcio. Solo esperaba el día de irme. Así es, me iré el día que Deb dé a luz. ¿No quería que le facilitara las cosas a su pequeña familia de 3? Entonces le cumpliré ese deseo. Últimamente he estado sintiendo una leve molestia en la parte baja del abdomen. Fui al hospital ese día para un chequeo, pero me los encontré inesperadamente. Me volví a registrar y me hice el examen. En cuanto recibí los resultados, se me saltaron las lágrimas de la risa. Mike y yo llevábamos 5 años intentando tener un hijo, pero nunca lo habíamos conseguido. Ahora, qué niño parece haber llegado en el momento menos oportuno. Con el certificado de embarazo en la mano, caminaba aturdida por el hospital, sin saber cómo afrontar la pequeña vida que crecía en mi interior. Sé que debería terminarlo, pero no lo soporto. Esta decisión es aún más difícil de abandonar que renunciar a Mike. Hasta que levanté la vista y vi a Mike saliendo de la revisión prenatal con Deb. Últimamente ya nadie menciona a Deb. Pensó que mi silencio era una aceptación tácita de la situación. Mike, nuestro hijo está muy sano, estoy muy feliz. La voz de Mike no delataba emoción alguna, pero el leve levantamiento de sus cejas revelaba su buen humor. Sí, has hecho un gran trabajo criándolo. Mientras hablaban del niño,
ninguno notó que me había detenido justo delante de ellos. En cuanto Mike me vio, soltó la mano de Deb y se alejó de ella. Tras una pausa silenciosa, fui el primero en hablar. ¡Qué coincidencia! Manténganse ocupados, me voy. Mike me agarró rápidamente, no queriendo dejarme ir. Betty, déjame explicarte. Lo solté con calma, sin rastro de ira. No estoy enojada. Este niño es tu responsabilidad, lo entiendo. Mientras las palabras caían, los ojos de Deb se iluminaron de repente. Betty, ¿de verdad estás de acuerdo en quedarte con este niño? Desde la última vez que nos destrozamos, no quise mostrarle ningún cariño. El bebé de Deb nacerá en unos días. ¿Importa siquiera si no estoy de acuerdo? La mujer entró en pánico al instante con la voz temblorosa por las lágrimas. Me vi obligada. Decir esto ahora no tenía sentido. No dejé que Mike me siguiera y volví con el médico. Hacía apenas unos momentos, alguien ya había tomado la decisión por mí. El día que Deb dio a luz, llamaron a Mike a las 4 de la mañana. Al irse me susurró al oído, Betty, cuando nazca este niño ¿podemos volver a ser como antes? Sabía que no estaba dormida. También sabía que había un extraño, un niño, entre nosotros, y que las cosas ya no eran iguales. Mantuve los ojos cerrados, sin responderle. Pero justo cuando estaba a punto de salir de la habitación, lo llamé de repente. Le pregunté con insistencia, Mike, entre este niño y yo, ¿a quién eliges? Al ver su sorpresa y vacilación, negué con la cabeza y lo animé a irse. Al verme recostarme de nuevo, Mike dijo en voz baja, espérame, lo arreglaré todo. Pero no necesitaba que él arreglara nada, lo haría yo misma. Después de que se fuera, saqué un acuerdo de divorcio y una memoria USB y los puse en la mesita de noche. Sin despedirme, abandoné el hogar que una vez había querido tanto. A 2 días de que despegara mi vuelo, regresé a mi ciudad natal. Desde que me casé con Mike no había vuelto. El pequeño bungalow se había convertido en una casa de 2 plantas, que destacaba entre el conjunto de casas. Alguien con ojos penetrantes me vio y gritó, la hija mayor que se casó con un miembro de la familia fue ha vuelto. En menos de un minuto una multitud ya se había reunido a mi alrededor. Mis padres también salieron de la casa. Al ver mis manos vacías, las sonrisas en las comisuras de sus labios se congelaron. Forzaron sonrisas al darme la bienvenida, y en cuanto se cerró la puerta, mi madre me dio un fuerte pellizco en la cintura. Inútil, regresa y ni se te ocurra traernos nada. Te criamos para nada. Estoy divorciada. Mike no te dará más dinero de ahora en adelante. Toda la familia parecía enfrentarse a un enemigo, sus rostros cambiaron. Miren, estos padres y hermanos que chupan sangre vendiendo a sus hijas son mi familia. Cuando descubrieron que dejé el matrimonio sin nada, sin un solo centavo, me echaron sin piedad. De pie frente a la puerta cerrada, no me sentí triste en absoluto. Frente a esta familia, debería estar agradecido con Mike pues me protegió de las tormentas. Me dio 5 años de paz. Pero ahora que nos hemos separado, no quiero que perturben más su nueva vida. Tras superar este problema, subí al avión sin dudarlo. Dejando en paz la ciudad donde había vivido durante tantos años. Deb dio a luz a un niño de 4,5 kilos, Mike tuvo un hijo. Y en ese momento en el avión, me perdí en los recuerdos, recordando la primera vez que Mike y yo nos vimos. Ese año mi familia me dijo que el abuelo estaba enfermo y necesitaba medicamentos. No tenían dinero y si no se lo daba, no le darían comida al abuelo. En ese momento entregué todo lo que había ahorrado, sin dejar ni para comer. Antes de cobrar el mes siguiente sobreviví a base de fideos instantáneos durante un mes entero. Más tarde Mike lo descubrió. Él, un joven adinerado nacido en cuna de oro, nunca había conocido la escasez de dinero. Sus ojos se enrojecieron y con voz ronca, me preguntó ¿por qué no me lo dijiste? Sin darme oportunidad de responder, me abrazó con fuerza, con un tono lleno de preocupación por mí. No lo olvides, todavía me tienes. Ese día, conocí a la primera persona en la que pude confiar en más de 20 años. En los 5 años posteriores a nuestra boda, Mike nunca faltó a su palabra. Desde que falleció mi abuelo, Mike ha mantenido a todos esos familiares problemáticos lejos de mí.
Si me preguntas si Mike me trata bien, mi respuesta es muy bien. Al menos antes del asunto con Deb, era un muy buen esposo. Pero en la vida, el amor solo no basta para toda la vida. Aunque no me vaya esta vez, ese niño seguirá siendo una espina en mi corazón. Si se queda ahí demasiado tiempo, inevitablemente se pudrirá. Quiero que nuestros hermosos recuerdos se queden aquí. Que perduren en este momento en que aún nos amamos. Después de que el avión aterrizara, miré el cielo azul y despejado. Desde entonces él y yo cielos vastos y mares anchos, cada uno por su lado en paz. En cuanto nació el niño, Mike mostró un destello de sorpresa. Este era el hijo que había anhelado, su propia sangre, su hijo. Así que, lleno de alegría, tuvo la generosidad de quedarse con Dee en el hospital una noche. Esa noche no regresó a casa. Quería organizar todo para Deb y su hijo, para no tener que contactarlos nunca más. Él y Betty podrían volver a ser como antes, cariñosos y cercanos. Pero Betty no lo esperó, desapareció sola. Cuando la tía llegó al hospital a buscarlo, Mike sostenía con cuidado a su hija. En cuanto supo que Betty se había ido, Mike no se levantó a buscarla. Simplemente cerró los ojos profundamente. Porque sabía que esta vez Betty no lo perdonaría. Mike no firmó el acuerdo de divorcio en la mesita de noche del dormitorio. Vio el vídeo en la memoria USB. Ambas cosas juntas se burlaban de sus insensatas acciones del pasado. Al final del vídeo, Betty le grabó un mensaje. Tras escucharlo, Mike rompió a llorar desconsoladamente. Sabía que estaba equivocado, terriblemente equivocado. Resultó que Betty lo sabía todo. Mike, después de tantos años de matrimonio, no darte un hijo es mi responsabilidad. Sé cuánto deseas tener un hijo propio. No importa qué razón tuvieras para quedarte con este niño en aquel entonces, ya no importa. Separémonos amistosamente. Betty vio a través de su razonamiento, quería quedarse con el niño. Para alguien tan egocéntrico como él, solo le importaban las personas importantes. ¿Qué importaban los demás? Mientras él no lo quisiera, el niño nunca tendría la oportunidad de nacer. Fue su consentimiento tácito lo que permitió que el vientre de Deb creciera. Fue su alegría genuina lo que le dio a Deb la oportunidad de herir a quien amaba. Mike quería tenerlo todo, pero al final, perdió a la persona que más quería. Mike, el bebé ya nació, ¿qué intentas hacer ahora? Su madre miró furiosa a Mike, quien estaba a punto de entregar a su nieto recién nacido completamente enfurecida. Sin este niño, Betty nunca me lo perdonará. Mike ya lo había decidido, no quería al niño ni por un segundo. Ya había encontrado una familia que se hiciera cargo del bebé, y les pagaría bien, no le haría ningún mal. Al ver a Mike tan decidido, su madre suplicó entre lágrimas, Mike, este es tu hijo. ¿De verdad puedes soportar renunciar a él? Sé que te duele el corazón que Betty se haya divorciado de ti, pero hagas lo que hagas, ella no volverá. Para mí, nadie es más importante que Betty. Mamá, lo lamento. El corazón de Mike tembló tragándose la amargura, y con decisión se llevó a la bebé de un mes. Este incidente causó un gran revuelo en su círculo y se habló de él durante mucho tiempo. Algunos dicen que Mike es despiadado, otros que es una devoción incansable. Sea como sea, su familia se ha convertido en un completo ridículo. Después de 6 meses, Mike encontró mi dirección. Cuando intentó buscarme, su prima Cersei lo detuvo. Su prima, que era mi último año en la universidad, me ha estado cuidando mientras estoy en el extranjero. Hermano, no vengas. Betty dijo que si aparecías, se iría. Todos vimos cuánto te gustaba Betty en aquel entonces. ¿Cómo puedes estar tan confundido con esto? Ante las preguntas de su primo, Mike no pudo decir ni una palabra. El tiempo no le daría una segunda oportunidad. Tras una larga pausa, Mike susurró, ¿cómo está? Está bien, come y duerme bien, y ha engordado bastante. Mike forzó una sonrisa amarga, dejando al descubierto su barbilla afilada. Qué bien, cuídala bien. Después de colgar, la alegría de haberla encontrado empezó a extenderse poco a poco. Se rió a carcajadas en la casa en penumbra. La encontró, qué maravilla. Al otro lado, Cersei colgó el teléfono con el ceño fruncido, maldiciendo algunas palabras. Observé con diversión a la mujer que seguía enfadada, e intenté calmarla.
Ya no me importa porque sigues molesta. No es lo mismo. Tú y mi hermano estaban tan enamorados en aquel entonces, ¿cómo llegamos a esto? Todos los que sabían de nuestra ruptura con Mike nos compadecían. Pero cuando el destino se acaba, simplemente no se puede seguir adelante. Cersei es mi mejor amiga, solo ella puede preguntarme algunas cosas. Fijó su mirada en mi vientre. Betty, ¿qué planeas hacer con esta niña? ¿No vas a decírselo a mi hermano? Acaricié a la niña que me pertenecía solo a mí, con los ojos llenos de ternura. No aborté al niño en ese entonces. En el último momento me arrepentí. Había perdido a mi familia, había perdido a Mike, y no quería pasar el resto de mi vida sola. No tiene padre, solo madre. Un mes después di a luz a una niña, la persona que más aprecio en este mundo. Trabajé mientras criaba a mi hija, y mi vida era feliz. En aquel entonces invertí mis habilidades en la compañía de Cersei, y ahora le va muy bien. Tengo los recursos suficientes para darle a mi hija una vida cómoda. Sin darme cuenta, mi hija cumplió 5 años. Ante la amenaza de Cersei, Mike no se atrevió a venir a buscarme. Pero cada mes le preguntaba a Cersei sobre mi situación. Cersei me preguntó si debía contárselo. Asentí. Aparte de la existencia de mi hija, no había nada que no pudiera compartir. Debido a la reubicación de la empresa, la de Cersei tuvo que regresar al continente. Esta vez, iba a regresar para casarse. Naturalmente tuve que acompañarla a su boda. Porque mi hija se desarrolló tarde, era más pequeña que otras niñas de su edad, y no se parecía en nada a Mike. Además, él ya tenía un hijo. Así que probablemente no le importaba nada la hija. El día que volvimos al país, Cersei tenía un trabajo de última hora, así que le pidió a su novio que nos llevara primero. Cuando el avión aterrizó, Mike me esperaba afuera para recogerme. Como a Cersei siempre le encantaba venir a comer a mi casa, su novio también nos conocía muy bien. Cuando mi hija le cogía la mano, Mike lo malinterpretó. Un dolor agudo le invadió el pecho y sintió como si algo le obstruyera la garganta, dificultándole la respiración. Al vernos acercarnos, reunió todas sus fuerzas para pronunciar unas palabras. «¿Tú, has vuelto?» Respondí con un suave murmullo sin decir nada más. Con el paso del tiempo, todos esos amores y pasiones se habían desvanecido. En cuanto vi a Mike hoy, supe que ya había dejado atrás el pasado. Al salir del aeropuerto, Mike se ofreció a despedirme. El novio de Cersei, intuyendo que Mike podría haber malinterpretado nuestra relación, no intentó dar explicaciones. En cambio, sonrió y declinó cortésmente. «No hay problema, tenemos coche». Tras subir, Mike se quedó allí, observando cómo se alejaba el coche. Mi hija me preguntó, «Mamá, ¿quién era ese hombre extraño?» Parecía a punto de llorar. ¿Los adultos también lloran? Le acaricié suavemente el pelo sin volverme a mirar. «El tío es amigo de mamá, quizá el viento le entró en los ojos», dijo Cersei al cabo de un rato, llamándome para decirme que Mike había preguntado por su hija. Como habíamos acordado, le dije que la hija era una niña que yo había adoptado. Mike lo creyó. Cersei regresó unos días después que nosotros, y en cuanto regresó, estaba ocupada con los preparativos de la boda. Me encargó muchos asuntos de la empresa. Después de jugar con mi hija unos días, empecé a estar ocupada con el trabajo todos los días. No sé cómo supo Mike mi dirección, pero últimamente su coche suele aparcar abajo en mi casa. Se quedó ahí toda la noche. Fingí no darme cuenta y lo ignoré. Una persona que era casi un desconocido ya no me afectaba. El día de la boda de Cersei, llevé a mi hija y me encontré con Mike y sus padres. Cersei era prima de Mike, y mucha gente de su círculo me conocía. Al verme con un niño, empezaron a susurrar entre ellos. Mike me protegió deliberadamente de esas miradas escrutadoras, a la vez que bloqueaba las miradas resentidas de su madre. Naturalmente, quienes no se llevaban bien con la madre de Mike no iban a perder esta oportunidad. Alguien me preguntó, «Esta hija tuya no es de Mike, ¿verdad?» No me importaba cómo me miraran ni lo que dijeran, pero si la llamaban mi hija, no podía soportarlo. Le sonreí a la mujer que, aunque claramente un año menor que la madre de Mike, tenía la cara llena de arrugas. «Eres la verdaderamente afortunada»,
eso es lo que significa tener una casa llena de hijos y nietos. El séptimo hijo del esposo de la mujer acababa de ser reconocido desde fuera y solo tenía 10 años. La mujer se quedó en silencio, incómoda. Después de este incidente me preocupó que reconocieran a mi hija. Así que la seguí protegiendo deliberadamente todo el tiempo. El plan estaba terminado y salí temprano con mi hija. Pero inesperadamente me di la vuelta y la perdí de vista. Cuando volví a mirar, mi hija ya había corrido hacia la madre de Mike con la barbilla en alto. Abuela, no puedes seguir fulminando con la mirada a mi madre. La madre de Mike se quedó atónita un buen rato con la incredulidad reflejada en su rostro. Temblaba al extender la mano y tocar la mejilla de mi hija. Dile a la abuela, ¿cuántos años tienes? Mi hija levantó 4 dedos y, repitiendo lo que le había enseñado, dijo, este año cumplo 4 años. Los ojos de la madre de Mike se oscurecieron al instante sin vida, murmurando, demasiado parecidos, realmente demasiado parecidos. Esta niñita que tenía delante era exactamente igual que de niña. Mi corazón latía con fuerza. La expresión de la madre de Mike era claramente anormal, y temí que se diera cuenta. Corrí al lado de mi hija, queriendo llevármela. En ese momento, un niño de unos 5 o 6 años gritó de repente, «Mentiroso, ¿no me acabas de decir que tenías 5 años?» Mi hija me miró con la cara roja como un tomate, un poco avergonzada. «Mamá, se me acaba de olvidar». Cerré los ojos, obligada a aceptar la realidad. Por suerte, Mike aún tenía un hijo. Nadie podía arrebatarme a mi hija. Mientras tanto, llevaron a Cersei aparte para interrogarla y me miró. Le hice un gesto con la cabeza. Después de la boda, mi hija y yo seguimos a la madre de Mike de vuelta a casa. En el coche, la madre de Mike abrazó a mi hija con fuerza, llena de alegría. El padre de Mike también mostró una sonrisa inusual. El último en entrar a la casa fue Mike, el más feliz de todos, sin apartar la mirada de mi hija. La niñera la sacó a jugar antes de que yo pudiera hablar. Ella es solo mía, no te la voy a entregar. Al ver mi firme postura, la madre de Mike también se volvió muy firme. Es nuestra nieta. No puedo dejar que te la lleves. ¿Cuánto quieres? Solo dime el precio. Como no tenía sentido seguir hablando, agarré mi bolso y me dispuse a irme. Pero Mike bloqueó la puerta. Has criado bien a nuestra hija, pero la palabra de mi madre no es definitiva. En ese momento sentí que Mike estaba completamente eufórico, mucho más amable de lo habitual. Pero, pase lo que pase, oírle decir algo así suavizó un poco mi actitud hacia él. Ya tienes un hijo y un nieto. ¿Por qué tienes que pelear conmigo por mi hija? Pero en cuanto dije esto, las expresiones en los rostros de Mike y sus padres cambiaron por completo. La expresión de Mike se desvaneció, tan desdichada que parecía que hablaba de algo ajeno a él. Sin embargo, sus padres lo miraban con desdén. Incluso dudé de mis propios ojos, después de todo, ese era el nieto que tanto anhelaban. Circe respondió esa pregunta esa noche. Resultó que después de mi partida, Mike había regalado al niño que Deb había nacido. Cuando el niño tenía 4 años, la madre de Mike lo encontró y lo trajo de vuelta a casa. Pero Mike se negaba obstinadamente a reconocer al niño. Un hijo desconocido para su padre aún no ha recuperado su nombre. Como no creció al lado de su padre y muchos de sus hábitos desagradaban a sus abuelos, su hijo Mike dejó de venir a casa. Poco a poco también se distanciaron de la niña. Ahora se encierra en su habitación todos los días, evitando a todos, muy solitaria. ¿Y Deb? ¿Es que no hace nada? Circe bajó la voz al otro lado de la línea, como si temiera que alguien la oyera. Oí que a mi hermano le tendió una trampa esa tal Deb, que le puso algo en la bebida. Según Circe, Mike empezó a sospechar después de ver el vídeo que le di. El vídeo se grabó en casa de Deb ese día. Después de enterarme de la clase de persona que era Deb, ¿cómo pude ir a verla sin estar preparado? Al poco tiempo encontró la evidencia. Mike no se contuvo y metió a Deb en el caso. Sentí una punzada de arrepentimiento al oír esto, nunca imaginé que el asunto terminaría así. Fue una lástima por el bebé que Deb llevaba dentro. Desde que supimos que teníamos una hija en común, Mike ha estado pensando en volver. Sus padres también lo apoyaron mucho, así que siempre pudieron ver a su nieta.
Mike usó todas las tácticas posibles para perseguirme, inventando todo tipo de trucos. Lo esquivaba todos los días. Al verme así, Circe sugirió que tal vez debería regresar. Yo también estuve tentado. Pero cuando lo hablé con mi hija, aunque estuvo de acuerdo, vi la vacilación en sus ojos. No dije nada, solo esperé en silencio a que me dijera lo que sentía. Mamá, me gusta aquí. ¿Podemos no volver? Le pregunté a mi hija, ¿te gusta el tío que siempre está abajo en nuestro edificio? Mi hija es inteligente y sensata, nunca me ha preguntado quién es su padre. Es mi papá. Una chispa brilló en los ojos de mi hija. Le respondí que sí, que era tu papá. Para hacer feliz a mi hija, si eso significa no volver, no volveremos. En cuanto al persistente Mike, todavía tengo maneras de lidiar con él. Invité a Mike a salir, quería hablar con él. Me rechazó 3 veces antes de aparecer. Nos conocemos demasiado bien. Si no lo hubiera invitado a salir a solas, aún habría habido espacio para la reconciliación. Pero ahora sabe que no hay ninguna posibilidad. Ni siquiera por los niños podemos volver, preguntó Mike con humildad, y en cambio, me enojé con él. Mike, soy ante todo persona y madre. Puedo hacer cualquier cosa por mi hija, pero solo si lo hago voluntariamente. A lo largo de los años, rara vez pensé en el pasado entre Mike y yo. Nunca recordé su historia con Deb. Pero hoy, para que Mike se rindiera, abrí la herida congelada, dejando al descubierto el dolor intocable que sentía en su interior. Revolví el café en mi mano y pregunté con voz muy tranquila, Mike, recuerdo que nunca bebes alcohol que te traigan desconocidos cuando estás afuera. Lo miré. Pero ese día, ¿por qué bebiste el vaso que te dio Deb? Las manos de Mike se apretaron con fuerza de repente, sus labios temblaron involuntariamente varias veces. Tras una larga pausa, Mike cerró los ojos con desesperación. Esa noche Deb te atrajo. Esa fue la noche en que me explicó la verdad que menos quería afrontar. Había mujeres afuera que querían acercarse a él, pero ninguna lo había logrado. Aunque solo fue un momento fugaz de atracción, aún existía. Por eso le dio la oportunidad a Deb. Mike sabía la razón, pero se negaba a admitirla. Cuando se fue, Mike volvió a llorar delante de mí. Pero yo nunca volvería a llorar por él.